Me llamo Jimena Hernández. Tengo 32 años y la Navidad pasada mi cuñado confesó algo que hizo pedazos todo lo que mi familia creía sagrado. Durante 8 años, mis padres lo veneraron como a un santo, el licenciado, el abogado estrella de un despacho en Polanco, el hombre que le dio a mi hermana la vida perfecta. Y durante 8 años me repitieron que yo me había conformado porque mi esposo construye muebles con sus manos en lugar de ganar litigios en los tribunales. Lo que Daniel me susurró en el jardín de mis padres, con el aliento caliente oliendo a vino tinto, lo cambió todo. Y lo que sucedió en esa mesa 3 horas después, hizo que mi madre todavía no me dirija la palabra. Pero lo haría todo de nuevo. Antes de contarles exactamente qué dijo y por qué mi hermana es finalmente libre, por favor tómense un momento para darle me gusta y suscribirse, pero solo si realmente conectan con esta historia. Escriban en los comentarios desde qué parte de México o del mundo me están viendo y qué hora es. Quiero saber quién está pasando la velada conmigo. Déjenme llevarlos de vuelta a donde todo comenzó. El Día de las Madres, cuando llevé a Mateo a casa por primera vez, hace 5 años. Recuerdo el peso de la mano de Mateo en la mía, mientras caminábamos por la entrada de la casa de mis padres en Jardines del Pedregal. Él cargaba una mecedora de madera de parota tallada a mano. 3 meses de trabajo en cada curva y ensamblaje. Mi madre abrió la puerta. Su sonrisa vaciló en cuanto lo vio. «Tú debes ser Mateo». Miró la silla con desdén. ¡Ay, qué rústica! Daniel le regaló a Valeria una pulsera de Cartier el mes pasado. Sentí como los dedos de Mateo se apretaban alrededor de los míos, solo brevemente. Luego se relajó. «Es un placer conocerla, señor Hernández». Mi padre apareció detrás de ella. Le dio la mano a Mateo de la misma forma en que saludarías a un vendedor ambulante en el que no confías. «Así que... carpintería», dijo papá. «¿Eso deja dinero? ¿Tienes afore? ¿Seguro de gastos médicos?» Antes de que Mateo pudiera responder, una camioneta Tesla negra entró en la cochera. Mi hermana Valeria bajó, rubia, impecable, con un abrigo de diseñador sobre los hombros. Daniel la siguió, alto, perfumado, la imagen viva del éxito corporativo. Mi madre se transformó. «¡Ahí están!» Pasó corriendo junto a nosotros para abrazar a Valeria. «Daniel, te ves maravilloso. ¿Cómo va el despacho? ¿Ya eres socio?» Daniel mostró sus dientes blanquísimos. «Para primavera, seguro». Papá le dio una palmada en la espalda. «Ese es mi muchacho». Vi a Mateo dejar la mecedora en un rincón de la sala. Nadie la volvió a mencionar esa noche. Pero aquí está el detalle. 5 años después, esa silla está en el rincón de lectura de mi madre. La usa todos los santos días. Nunca ha admitido que es la pieza de mobiliario más hermosa de su casa. Ese Día de las Madres fue la primera vez que vi el patrón. Solo que no sabía qué tan profundo era, ni cuánto nos costaría a todos romperlo. 2 semanas antes de la Navidad pasada, estaba en nuestra cocina en Coyoacán, con el teléfono pegado a la oreja, viendo a Mateo lijar una mesa en su taller a través de la ventana. «¿Te enteraste?» La voz de mi madre crujía de emoción. «Valeria y Daniel acaban de comprar una casa en Bosques de las Lomas. 4 recámaras, alberca, seguridad privada». «Qué bueno, mamá». «Es más que bueno, hija. Así se ve el éxito». Hizo una pausa. Esa pausa que siempre precedía a la puñalada. «Solo desearía que hubieras apuntado más alto, mi vida. Mateo es buen muchacho, pero te conformaste, y lo sabes». No respondí. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho 100 veces antes? Un carpintero, Jimena. Mi hija se casó con un carpintero. A través de la ventana, Mateo levantó la vista. Había escuchado. El teléfono estaba muy alto. O tal vez la decepción de mi madre simplemente resonaba demasiado fuerte.
Él no reaccionó, solo volvió a su trabajo, la lija moviéndose en trazos lentos y deliberados. Cuando colgué, entró. Tenía aserrín en el pelo y callos en las manos. Esas manos que mi madre pensaba que no eran lo suficientemente buenas. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Ambos sabíamos que era mentira. Esa noche, acostada en la cama, miré al techo. Mateo respiraba tranquilamente a mi lado, ya dormido o fingiendo estarlo. Lo que mi madre no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que a Mateo le acababan de encargar un proyecto que haría que el sueldo de Daniel pareciera una propina. Pero esa no es la parte que importa. Lo que importa es esto. Empezaba a preguntarme si mi silencio estaba protegiendo a mi familia o simplemente matando lentamente mi matrimonio. Algo tenía que cambiar. Solo que no sabía qué sucedería tan pronto, ni que dolería tanto. Esa misma noche no pude dormir. Me quedé catalogando la evidencia. 5 años de cenas festivas donde Mateo se excusaba cada vez más temprano. 5 años sin que él sugiriera visitar a mis padres. 5 años de silencio en el auto de regreso a casa, con la mandíbula tensa y los ojos en el periférico. Me decía a mí misma que estaba bien, que él entendía, que nuestro amor era lo suficientemente fuerte para absorber el clasismo de mi familia. Pero el amor no funciona así. El desprecio es corrosivo. Se filtra por grietas que no sabías que existían. 6 meses antes de esa noche de insomnio, Mateo me había preguntado algo. Estábamos doblando ropa, algo mundano, cuando lo soltó. ¿Alguna vez nos defiendes ante ellos? Me quedé helada con una funda de almohada en las manos. Digo, escucho lo que dicen. Su voz era tranquila, no enojada, lo cual era peor, era triste. Y nunca te escucho replicar. Murmuré algo sobre mantener la fiesta en paz, sobre no empeorar las cosas. Él asintió lentamente. Ok, está bien. Ese simple «¿está bien?» pesó más que cualquier grito. Me enteré después que él le había escrito una carta a mis padres, 3 páginas a mano, explicando su trabajo, sus valores, su amor por mí. Le había dedicado 2 semanas. Nunca la envió. Cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros. ¿Cuál es el punto? Ya decidieron quién soy. Acostada en la cama esa noche de diciembre, entendí algo que había estado evitando por años. Mi silencio no era neutral. Cada vez que dejaba pasar un comentario hiriente, me estaba enseñando a mí misma que yo no valía la pena ser defendida, que nosotros no valíamos la pena. Mateo merecía algo mejor. Diablos, yo merecía algo mejor. La Navidad estaba a 2 semanas. Mis padres nos esperaban en su casa, como siempre. Este año sería diferente, solo que no sabía qué tanto. Al día siguiente en el consultorio, me senté frente a una paciente llamada Julia, 28 años, atrapada en una relación con un hombre que criticaba todo lo que ella hacía. Dice que soy demasiado sensible, dijo Julia, retorciendo un pañuelo, que no aguanto una broma. Me incliné hacia adelante. Cuando guardas silencio ante el maltrato, te enseñas a ti misma que no mereces protección. Las palabras salieron de mi boca y algo hizo clic, como escuchar tu propia voz en una grabación y no reconocerla. Estaba dando un consejo que yo no podía seguir. Después de la sesión, la doctora Elena Weber me llamó a su oficina. Tenía 58 años, cabello plateado, y había sido mi mentora desde la residencia. Jimena, tengo buenas noticias, sonrió. Tu investigación sobre patrones de control coercitivo ha sido seleccionada. Presentarás en el Congreso Nacional en marzo. ¿Yo? ¿Qué? No pongas esa cara de sorpresa. Eres una de nuestras mejores especialistas. El consejo está de acuerdo. Regresé a mi consultorio aturdida. En el trabajo, yo era la doctora Hernández, respetada, competente,
experta en reconocer dinámicas tóxicas. En casa de mis padres, me convertía en alguien pequeña, alguien que dejaba que insultaran a su esposo sin decir nada. La desconexión era abrumadora. La doctora Weber había mencionado algo más, casi de paso. Un cliente de alto perfil buscando consulta privada. Alguien pasando por una situación difícil. Me dio el expediente para revisar. No le di importancia en ese momento. Lo haría después. Esta tarde tomé una decisión. Esta Navidad no me quedaría callada. No me tragaría los comentarios fingiendo que no dolían. No tenía idea de que mi pequeño acto de valentía chocaría con algo mucho más grande. Secretos que se habían estado pudriendo en la casa perfecta de mi hermana durante años. Pero me estoy adelantando. 24 de diciembre, 4:47 de la tarde. Mateo y yo llegamos a la casa de mis padres. Luces navideñas envolvían los barandales del porche. Una corona enorme colgaba en la puerta principal. Una postal perfecta, como siempre. ¿Listo?, preguntó Mateo. No, tú nunca lo estás. Agarró la bolsa de regalo del asiento trasero, un joyero que había tallado en madera de tzalam recuperada, con incrustaciones de madreperla. 20 horas de trabajo. Tomé su mano. Pase lo que pase esta noche, estoy de tu lado. Me miró. Algo cambió en sus ojos. Sorpresa, tal vez. Esperanza. Está bien, dijo suavemente. Adentro olía a pino y a pavo rostizado. Mi padre estaba en su sillón. Mi madre acomodaba los cubiertos de plata. Y ahí, acomodados en el sofá como en una revista de Hola, estaban Valeria y Daniel. Mi hermana llevaba un suéter de cachemira color crema y aretes de diamantes. Su sonrisa era perfecta y de alguna manera incorrecta, como un cuadro colgado ligeramente chueco. Daniel se levantó para saludarnos, alto, confiado, ni un pelo fuera de lugar. «Cuñadita», me jaló para un abrazo que yo no quería. ¿Sigue salvando a los locos? Mi madre rió. «Daniel, no seas malo». Pero ella estaba sonriendo. Mateo extendió su mano. Daniel la estrechó brevemente, como si tocara algo sucio. «Mateo, qué gusto verte, campeón». Campeón. Como si fueran amigos. Como si no hubiera 5 años de desprecio en ese apretón de manos. Me volví hacia Valeria. Nos abrazamos. Sus brazos me rodearon, rápidos, mecánicos. Cuando me separé, sus ojos esquivaron los míos. Estaba delgada, mucho más delgada que en el Día de las Madres. Y ahí, en su muñeca, parcialmente oculto por un brazalete de oro, ¿eso era un moretón? Antes de que pudiera mirar más de cerca, se dio la vuelta. «Ayudaré a mamá en la cocina», dijo. Algo frío se instaló en mi estómago, algo que aún no podía nombrar. La cena comenzó a las 6. El pavo estaba perfecto. La conversación era un campo minado. «Daniel ganó un caso enorme el mes pasado», anunció mi madre, pasando el gravy. «Salió en la sección de negocios de El Universal. ¿Lo viste, Jimena?» «No, no lo vi». «Deberías haberlo visto. Muy impresionante», sonrió hacia Daniel. «Cuéntales». Daniel se lanzó a una historia sobre litigios corporativos. Palabras como precedente y fusión flotaban sobre la mesa. Mi padre asentía, embelesado. Cuando Daniel terminó, papá se volvió hacia Mateo. «Entonces, Mateo, ¿el negocio bien? ¿La gente sigue comprando cositas de madera?» Mateo dejó su tenedor. «Muebles a medida. Sí, el negocio va muy bien». «Muebles a medida». Daniel hizo girar su copa de vino. «Debe ser agradable, sin plazos fatales, sin presión, solo lijar». «Hay presión», dijo Mateo con voz pareja. «Diferente tipo». «Claro, claro». La sonrisa de Daniel no llegaba a sus ojos. Observé a Valeria al otro lado de la mesa. Había cortado su comida en trozos diminutos, pero no había comido un solo bocado.
Su tenedor empujaba el mismo pedazo de pavo por todo el plato. «Valeria, hija, ¿estás tan flaca?» Mi madre frunció el ceño. «Daniel, necesitas alimentar mejor a tu esposa». «Está a dieta», dijo Daniel. «Quiere verse bien para Año Nuevo». Algo parpadeó en el rostro de Valeria. Ahí y desaparecido, rápido como un parpadeo. Miedo. Yo conocía el miedo. Lo veía todos los días en mis pacientes. Esa microexpresión, los ojos abiertos, la mandíbula tensa, era inconfundible. Mi hermana le tenía miedo a su esposo. La comprensión me golpeó como agua helada. Apreté mi tenedor, mi mente corría. ¿Verdad, Val? Daniel la estaba mirando ahora. Valeria asintió rápidamente. ¿Verdad? La dieta. No levantó la vista de su plato. Lo vi, ese destello de terror, y de repente 8 años de observación empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Después de la cena pasamos a la sala. El árbol de Navidad brillaba en la esquina. Mi madre abrió el regalo de Mateo primero. Levantó el joyero del papel de seda, le dio la vuelta en sus manos. «Oh», dijo, «es casero. Lindo. Curioso». 20 horas de chalam tallado a mano, y ella lo llamó lindo. La vieja Jimena habría sonreído y cambiado de tema. La vieja Jimena lo habría dejado pasar. «Le tomó 40 horas, mamá». Mi voz salió firme, clara. «Esos son unos 60,000 pesos en mano de obra si cobrara su tarifa de mercado». La sala se quedó en silencio. Mi padre se movió en su sillón. «Jimena, no seas dramática». «¡Wow!» Daniel soltó una risita. «Alguien está sensible esta noche». Lo miré. Sostuve su mirada. «No soy sensible, soy precisa». La mano de Mateo encontró la parte baja de mi espalda. No para jalarme, no para detenerme, solo ahí, presente. La boca de mi madre se abrió y se cerró. No estaba acostumbrada a esta versión de mí. Valeria de repente se puso de pie. Su cara estaba pálida. «Necesito un poco de aire», dijo, y caminó hacia la puerta trasera que daba al jardín. Al pasar por la mesa de centro, su celular se deslizó del bolsillo de su cardigan. Cayó al suelo con estrépito. Daniel se movió rápido, demasiado rápido. Recogió el teléfono y lo metió en su propio bolsillo en un movimiento fluido, como un reflejo, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Valeria no protestó, ni siquiera miró atrás. Solo salió a la fría noche de diciembre, con los hombros encorvados como si cargara algo pesado. Vi a Daniel palmear el bolsillo donde ahora descansaba el teléfono de ella, y pensé, ¿qué clase de marido confisca el teléfono de su esposa? La clase que yo empezaba a reconocer. Ok, necesito hacer una pausa aquí. Si alguna vez te has sentado en una cena familiar sintiéndote invisible mientras alguien más se lleva todos los aplausos, te veo. De verdad te veo. Comenta abajo y cuéntame. ¿Alguna vez tuviste un momento en el que finalmente alzaste la voz? ¿Qué pasó? Y oye, si sigues conmigo, ese botón de suscribirse está justo ahí. Dale clic. Te prometo que esta historia está a punto de ponerse intensa. Ahora, ¿en qué estaba? Cierto, mi hermana acababa de salir al frío, y yo empezaba a ver cosas que me había perdido por años. Encontré a Valeria en el jardín, parada cerca del viejo roble. Las luces navideñas de la casa del vecino proyectaban sombras de colores sobre el pasto. Sus hombros temblaban. «Val». Se dio la vuelta, limpiándose la cara rápidamente. «Estoy bien, solo tengo frío». Me acerqué. El moretón en su muñeca era más visible ahora. Púrpura verdoso, de hace días. Antes de que pudiera decir algo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Ya no puedo hacer esto.
Necesito decírselo a alguien. ¿Podemos hablar? D. Miré la pantalla. D. No conocía a nadie que me escribiera así. Probablemente spam. Estaba a punto de borrarlo cuando Valeria tocó mi brazo. Deberíamos entrar. Su voz era plana, ensayada. Daniel se preguntará dónde estoy. Se preguntará. No podría preguntarse. Se preguntará. Como si supiera exactamente cómo reaccionaría él, como si hubiera aprendido a predecir sus estados de ánimo como quien predice el clima. Valeria, ¿estás bien? ¿De verdad? Me miró entonces. Por un momento, su máscara cayó. Vi agotamiento, miedo, una súplica desesperada y silenciosa. Luego desapareció. Estoy bien, dijo de nuevo. Vamos. Caminamos de regreso a la casa. A través de la ventana podía ver a Daniel mirándonos. Su expresión era extraña, casi calculadora. Cuando me vio mirando, sonrió, pero sus ojos no cambiaron. Ese mensaje se quedó en mi teléfono como una astilla. Número desconocido. Alguien queriendo confesar algo. La inicial D. No fue hasta más tarde que me di cuenta de que no tenía el número de Daniel guardado. Nunca nos habíamos intercambiado teléfonos, y ese mensaje, necesito decírselo a alguien, no había sido para mí en absoluto. Lo había enviado al número equivocado. Solo que no sabía a quién intentaba contactar. Adentro habían llegado visitas. Rocío y su esposo estaban en el vestíbulo. Rocío había sido la mejor amiga de Valeria desde la universidad, aunque, ahora que lo pensaba, no las había visto juntas en años. Rocío abrazó a Valeria por un largo tiempo. Demasiado tiempo. Cuando se separaron, le susurró algo al oído a mi hermana. Valeria sintió una vez rápidamente, luego se apartó. Observé a Rocío mirando a Valeria regresar al lado de Daniel. Algo parecido al dolor cruzó el rostro de Rocío. Notó que yo miraba. Nuestros ojos se encontraron. Jimena, ¿puedo hablar contigo un segundo? Nos apartamos hacia el pasillo, lejos de los otros. Rocío miró hacia la sala, luego de vuelta a mí. ¿Cómo está ella? Su voz era baja, urgente. ¿De verdad? No lo sé, no quiere hablar conmigo. La mandíbula de Rocío se tensó. Parecía estar luchando con algo. Ella me llamó, dijo finalmente. Hace 6 meses, en la madrugada. Rocío se detuvo, tragó saliva. Quería irse, pero luego llamó a la mañana siguiente y dijo que no era nada. ¿Irse de qué? Rocío no respondió. Sus ojos se desviaron hacia Daniel, quien se reía de algo que decía mi padre. Trabajo en los juzgados, Jimena, dijo en voz baja. No debería estarte contando esto. ¿Contarme qué? Dudó. Luego, se levantó un acta, luego se retiró. Al día siguiente. La sangre se me fue de la cara. ¿Qué tipo de acta? Rocío negó con la cabeza. No puedo decir más. Podría perder mi trabajo. Me agarró del brazo. Pero si ves algo esta noche, cualquier cosa, por favor no lo ignores. Ella no se va a salvar sola. Luego se alejó, dejándome sola en el pasillo con una terrible sospecha cristalizándose en certeza. Mi hermana había intentado pedir ayuda, y nadie lo sabía, ni siquiera yo. Para las 10 de la noche, las botellas de vino estaban casi vacías. Daniel había cambiado al whisky. Sus mejillas estaban rojas, su voz más fuerte. La máscara pulida se estaba resbalando. ¿Saben qué debería hacer Mateo? Daniel se recargó en el sofá, con el vaso colgando de sus dedos. Abrir un canal de YouTube. ¿Cómo hacer cosas que nadie necesita? Mi padre se rió. Realmente se rió. Mi madre sonrió disculpándose. Daniel, basta. Pero no había fuerza en ello. Daniel no paró. Digo, en serio, en esta economía,
¿Hacer cajitas de madera? Hizo un gesto hacia el joyero, todavía en la mesa de centro. Eso no es una carrera, es un hobby. Mateo no dijo nada. Su rostro estaba cuidadosamente inexpresivo. Daniel, mantuve mi voz nivelada. Mateo tiene un negocio exitoso. Ay, mi vida, mi madre suspiró. Hemos visto su departamento en Coyoacán. Si eso es éxito, seamos realistas. Daniel se terminó su whisky. Mi reloj costó más que su camioneta. Levantó la muñeca. Un Rolex brilló bajo la luz de la lámpara. La sala se quedó en silencio. Los ojos de todos se movieron hacia Mateo. Se levantó lentamente. Sin ira en su rostro, solo un tipo de resignación cansada que yo había visto demasiadas veces. Creo que tomaré un poco de aire, dijo. Pasó junto a mí, junto a mis padres, junto a la sonrisa burlona de Daniel. En el pasillo se detuvo solo un segundo. Vi sus hombros caer. Un pequeño colapso apenas visible. En 5 años nunca había visto a Mateo lucir derrotado. Hasta ahora. Algo se rompió dentro de mí. El último hilo de paciencia, de mantener la paz, de tal vez la próxima vez sea diferente. Miré a Daniel, a mi padre todavía riendo entre dientes, a mi madre que no me miraba a los ojos, y pensé, no más, no esta noche, nunca más. No sabía que estaba a punto de destrozar a mi familia. Solo sabía que había terminado de verlos destrozar a mi esposo. Ya basta. Me puse de pie. Mi voz cortó la habitación como vidrio rompiéndose. Mi padre frunció el ceño. Jimena, siéntate. Estás armando una escena. «¡Estoy armando una escena!», me escuché decir. «Acabas de humillar a mi esposo frente a todos, y te estás riendo de eso». «Ay, por el amor de Dios». Mi madre se presionó las sienes con los dedos. «Solo nos preocupamos por ti. Daniel y Valeria tienen una vida hermosa. Queremos eso para ti también». Daniel dejó su vaso. Sus ojos tenían un brillo extraño, la mirada de un hombre que había ganado cada discusión que había comenzado. «Seamos honestos aquí», abrió los brazos. «Tu marido es un handyman glorificado. Listo, dije lo que todos han estado pensando». «Daniel», susurró Valeria, «tal vez deberíamos no meternos». Él ni siquiera la miró. Valeria se estremeció, un estremecimiento de cuerpo entero, como si lo hubieran golpeado. Rocío, parada cerca del librero, se puso rígida. Ella también lo vio. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Luego vibró de nuevo. Lo saqué. El mismo número desconocido de antes. «Lo siento, eso era para otra persona. Por favor, bórralo. Por favor». Daniel me estaba mirando. Su cara había cambiado. La presunción reemplazada por algo más agudo, más cauteloso. Se había dado cuenta de su error, pero era demasiado tarde. Porque ahora entendía. Ese primer mensaje, necesito decírselo a alguien, no era un grito de ayuda. Era Daniel tratando de cubrir sus huellas, tratando de confesar algo a alguien que no era yo. El vino lo estaba volviendo descuidado. Los secretos se estaban acumulando, y lo que fuera que estaba escondiendo era lo suficientemente grande para escribirle a un extraño en desesperación. Miré a mi hermana, a sus ojos huecos, al moretón que mantenía cubierto. Miré a Daniel, sudando ahora a pesar del frío. Esta noche, algo se iba a romper. Salí para buscar a Mateo. Estaba parado al borde del patio, su aliento creando vapor en el aire de diciembre. «Oye», toqué su hombro. «Lo siento, debí haber...» «No», negó con la cabeza. «No te disculpes por ellos». Antes de que pudiera responder, pasos crujieron en el pasto congelado detrás de nosotros. «Jimena». La voz de Daniel era diferente ahora, más suave, casi arrastrando las palabras. «¿Puedo hablar contigo a solas?» Mateo se tensó a mi lado. «Está bien», le dije. «Entra, caliéntate.
Ahorita voy. Dudó, luego asintió. Al pasar junto a Daniel, los ojos de los dos hombres se encontraron. Algo no dicho pasó entre ellos, hostilidad tal vez, o una advertencia. Luego Mateo se fue, y me quedé sola con mi cuñado en las sombras. Daniel se acercó más. Podía valer el whisky en su aliento. ¿Crees que tú la tienes difícil? Su risa fue hueca. ¿Crees que tus padres son duros contigo? ¿Qué quieres, Daniel? ¿Tu hermana? Se balanceó ligeramente. Tu perfecta y hermosa hermana. ¿Sabes lo que hace todas las noches? Me quedé en silencio. Revisa mi teléfono, se mete a mis correos. Toma el tiempo de cuánto tardo en el baño. Se golpeó el pecho con un dedo. Yo soy el prisionero, no ella. Yo. Daniel, ¿qué estás diciendo exactamente? Todos creen que soy el malo. Su voz se quebró. Pero no sabes. No tienes idea de lo que es vivir con ella. Estudié su rostro, los ojos rojos, el dolor actuado. Algo en sus palabras se sentía ensayado, como líneas que había practicado. Había escuchado este discurso antes, no de víctimas, sino de abusadores. Eres psicóloga, ¿verdad? Dio un paso más cerca. Entonces sabes que algunas víctimas no son quienes crees. Su mano agarró mi brazo demasiado fuerte, y me di cuenta de que Daniel no estaba confesando, estaba manipulando, tal como manipulaba a todos los demás, incluyendo a mi hermana. No me aparté. Años de entrenamiento me habían enseñado a mantener mi cara neutral, mi cuerpo quieto. Déjalos hablar, déjalos rebelarse. Ella es la controladora, continuó Daniel, aflojando su agarre. Ella decide dónde comemos, a quién vemos, qué me pongo para ir al despacho. Eso debe ser difícil, dije con cuidado. No tienes idea. Se pasó una mano por el cabello. Ese reporte que mencionó Rocío, Valeria lo presentó contra mí, pero eran puras mentiras. Ella se golpeó a sí misma, se hizo moretones, te lo juro por Dios. Las palabras quedaron colgadas en el aire frío entre nosotros. Había visto este patrón docenas de veces en mi trabajo. Darbo, denegar, atacar y revertir víctima y ofensor. Manipulación narcisista de libro de texto. Daniel. Mantuve mi voz calmada. ¿Quién controla las cuentas bancarias? Parpadeó. ¿Qué? Dijiste que Valeria controla todo, el dinero, la agenda, pero ¿a nombre de quién están las cuentas? Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Eso es diferente. Yo manejo nuestras finanzas porque soy mejor con... ¿Valeria tiene su propia tarjeta de crédito? No la necesita. ¿Puede gastar dinero sin decirte primero? Silencio. Soy especialista en trauma, Daniel. Di un paso atrás, fuera de su alcance. He escuchado este discurso 100 veces del abusador, nunca de la víctima. Su cara cambió. La máscara de marido herido se desmoronó. Debajo había algo más duro, más frío. No sabes de qué estás hablando. Sé exactamente de qué estoy hablando. Valeria era arquitecta, una buena. ¿Por qué renunció? Nada. ¿Le dijiste que renunciara o hiciste imposible que siguiera trabajando? Ella eligió quedarse en casa. La voz de Daniel se elevó bruscamente. ¡Yo le di todo! El grito hizo eco en el patio, lo suficientemente fuerte para entrar por las ventanas, lo suficientemente fuerte para que todos adentro escucharan. La puerta trasera se abrió de golpe. Valeria estaba en el umbral, contraluz por el brillo cálido de la sala. Su cara estaba pálida como el mármol. ¡Val! La voz de Daniel cambió instantáneamente, suavizándose. «Bebé, solo estábamos hablando». Ella no lo miró. Sus ojos estaban fijos en mí. «Escuché», dijo en voz baja. «Escuché todo». Detrás de ella podía ver movimiento. La cara preocupada de mi madre, mi padre poniéndose de pie, Rocío agarrando el marco de la puerta.
Valeria, entremos. Daniel se movió hacia ella. ¿Estás malinterpretando? No. La palabra fue pequeña pero afilada. Valeria dio un paso atrás. No me toques. Por un momento, la máscara de Daniel cayó por completo. Vi rabia cruzar sus facciones, blanca, caliente y aterradora. Luego desapareció, reemplazada por confusión, preocupación, la actuación de un esposo amoroso. Cariño, no estás bien, estás cansada, déjame. Ella no está cansada. Me moví para pararme junto a mi hermana. Finalmente está diciendo lo que ha querido decir por años. Mi madre empujó a través de la puerta. ¿Qué demonios está pasando? Daniel, Valeria, que alguien explique. No pasa nada. Daniel sonrió, esa sonrisa encantadora y practicada. Jimena solo está teniendo uno de sus episodios, siendo dramática. Ya sabes cómo ella... 8 años. La voz de Valeria cortó la de él como una navaja. 8 años he fingido. El silencio fue absoluto. Hasta las luces de Navidad parecían dejar de parpadear. Valeria, mi vida. Mi madre trató de alcanzarla. ¿De qué estás hablando? Mi hermana miró a nuestra madre, a nuestro padre, a Daniel, congelado a mitad de su actuación. Luego se subió la manga. El moretón no estaba solo. Había otros. Amarillos desvanecidos, verdes sanando, púrpuras frescos. Una línea de tiempo de dolor escrita en su piel. La mano de mi madre voló a su boca. Y pensé, este es el momento en que todo cambia. Ella se hizo eso sola. La voz de Daniel era firme, pero el sudor le perlaba la frente. Es mentalmente inestable. He estado tratando de conseguirle ayuda. Revisa mi teléfono. Las palabras de Valeria salieron a borbotones ahora. Años de silencio rompiéndose como una presa. Cada mensaje, cada llamada, cada correo. Si no contesto en 2 minutos, llama hasta que lo hago. Valeria, basta. Daniel dio un paso adelante. No sabes lo que dices. Él controla todo nuestro dinero. No he tenido efectivo en 4 años. Si necesito despensa, la añade a una lista y hace que la traigan, para que no pueda ir a ningún lado sin que él sepa. Mi madre se tambaleó. Papá la sostuvo del brazo. Esto es una locura. La compostura de Daniel se estaba resquebrajando. Lourdes, Roberto, ustedes me conocen. Yo nunca... No he visto a Rocío a solas en 3 años. Valeria miró a su amiga, lágrimas corriendo ahora. Porque él dijo que era una mala influencia, porque ella hacía demasiadas preguntas. Rocío dio un paso adelante, con la voz temblorosa. Me llamó hace 6 meses, a las 2 de la mañana, llorando, diciendo que no podía irse porque él le quitaría todo, la casa, su crédito, su reputación. Esos son chismes. Daniel se volvió hacia Rocío. No puedes probar. Trabajo en el juzgado. Rocío alzó la barbilla. Se levantó un reporte de violencia doméstica. Valeria lo retiró al día siguiente porque alguien, sus ojos se clavaron en Daniel, le dijo que la destruiría si no lo hacía. Mi padre se había puesto gris. Miraba a Daniel como si nunca lo hubiera visto antes. ¿Es esto cierto? La voz de papá era ronca. Daniel abrió la boca, la cerró. Por una vez, el abogado de lengua de plata no tenía nada que decir. En el silencio, un teléfono vibró. El bolsillo de Daniel. Luego otra vez. Y otra. Todos lo escuchamos. La vibración de mensajes entrantes, fuego rápido, urgente. Alguien quería la atención de Daniel desesperadamente. ¡Contesta! La voz de mi madre era apenas un susurro. ¡Contesta tu teléfono, Daniel! Su mano fue a su bolsillo. Dudó. El teléfono seguía vibrando.
mensaje tras mensaje. ¿Quién es? Papá dio un paso adelante. El respeto que siempre le había mostrado Daniel se había ido, reemplazado por algo más duro. ¿Quién te está mensajeando a las 11 de la noche en Nochebuena? La sonrisa de Daniel vaciló. ¿Trabajo? Ya saben cómo es. Rocío cruzó los brazos. Sácalo, enséñanos. Por un momento pensé que se negaría. Luego, tal vez calculando que negarse se vería peor, sacó el teléfono. La pantalla se iluminó. Nombre tras nombre pasaba en las notificaciones. Necesitamos hablar ahora, Daniel. No puedo seguir esperando. Dijiste que le dirías esta noche. El nombre arriba no era un colega. Era nombre de mujer. Alguien llamada Andrea. Y la vista previa de su último mensaje decía: el bebé nace en abril. Lo prometiste. Mi madre hizo un sonido. Algo entre un grito ahogado y un gemido. Valeria se rió. Un sonido roto y frágil. ¿Un bebé? Claro, por supuesto que hay un bebé. Esto no es lo que parece. Daniel estaba retrocediendo ahora, con el teléfono apretado contra su pecho. Iba a decirles, ¿un bebé? La risa de Valeria se tornó en algo más duro. 8 años controlando todo lo que hago, todo lo que uso, a quién veo, ¿y tú estabas construyendo otra vida todo el tiempo? Valeria, por favor. Mi esposa no es mentalmente inestable. Las palabras vinieron de detrás de mí. La voz de Mateo, tranquila y segura. Es una terapeuta con licencia especializada en trauma. Y lo que acabas de describir, lo que intentaste hacer, se llama Darbo. Ella escribió una tesis sobre eso. Los ojos de Daniel saltaron entre nosotros. Atrapado. Finalmente atrapado. Y por primera vez, vi a mis padres verlo claramente. Si estás viendo esto y te pegas cerca de casa, primero te mando toda mi fuerza. Segundo, necesito saber, ¿Team finalmente hablar o Team salir de ahí inmediatamente? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si no lo has hecho, por favor dale al botón de like. De verdad ayuda a que más gente encuentre historias como esta. Ahora, veamos cómo termina esta cena de Navidad. Porque créanme, las consecuencias apenas comenzaban. Daniel agarró su abrigo del vestíbulo. No tengo que escuchar esto. Valeria, nos vamos. No. La palabra lo detuvo en seco. Valeria se paró más derecha de lo que la había visto en años. Su voz temblaba, pero se mantuvo. No nos vamos. Tú te vas. Valeria, sé razonable. He sido razonable por 8 años. Dio un paso hacia él. He sonreído a tus socios, organizado tus cenas, dejado que decidas qué ponerme, qué comer, a quién ver. Fui razonable cuando me hiciste renunciar a mi trabajo, razonable cuando me pusiste una mesada como a una niña. Daniel miró a mis padres, buscando aliados. No encontró ninguno. «Esta es tu elección», le dije a Valeria. No fuerte, no dramática, solo clara. Lo que sea que quieras hacer, te apoyaremos. Valeria miró a Rocío, a Mateo, a mí, luego a nuestros padres que estaban congelados junto a la chimenea. «Quiero salir», dijo. «He querido salir desde hace 3 años. Solo no pensé que alguien me creería». «Yo te creo». La voz de mi madre se quebró. Cruzó la sala y jaló a Valeria a sus brazos. «Yo te creo, mi vida. Lo siento tanto, lo siento tanto». Rocío sacó su teléfono. «Conozco a una abogada familiar, una de las mejores. Me debe un favor». «Esto es ridículo». Daniel estaba bordeando hacia la puerta. «Se arrepentirán de esto, todos ustedes. ¿Tienen idea de lo que puedo...» «Daniel». Mi padre se interpuso en su camino. El hombre que le había dado una palmada en la espalda hace 1 hora, ahora bloqueaba su salida.
Fuera de mi casa ahora, antes de que llame a la policía. La cara de Daniel se contorsionó de rabia, pero vio la sala. Vio que había perdido. Agarró su abrigo y azotó la puerta detrás de él. El silencio que siguió se sintió como volver a respirar. Después de que Daniel se fue, nadie se movió por un largo momento. Luego Valeria colapsó en el sofá, temblando con sollozos. Rocío se sentó a su lado, frotándole la espalda, murmurando cosas que no podía escuchar. Me volví hacia mis padres. Mi madre parecía haber envejecido 10 años. Mi padre estaba junto a la ventana, mirando a la nada. Los amo a los dos. Mantuve mi voz calmada. Pero esta noche tiene que ser la última vez que comparen mi matrimonio con el de alguien más. Mamá levantó la vista. Jimena, no sabíamos lo de Daniel. La interrumpí suavemente. Pero sabían exactamente lo que estaban diciendo sobre Mateo. Por 5 años lo supieron. Silencio. Solo queríamos... La voz de mi padre se apagó. Queríamos que tuvieras seguridad. Tengo seguridad. Miré a Mateo, que estaba parado tranquilamente junto a la puerta. Tengo un hombre que construye cosas con sus manos y nunca me ha hecho sentir menos. Eso es más de lo que Daniel le dio a Valeria. Mi madre se cubrió la cara. Sus hombros temblaban. Cada comparación, cada chiste a su costa, cada vez que lo llamaron el carpintero, como si fuera un insulto, sentí algo liberarse en mi pecho. Años de palabras tragadas, finalmente encontrando aire. ¿Eso termina esta noche o dejamos de venir? Mi padre asintió lentamente. Por una vez, no discutió. Mateo caminó hacia nosotras. Su mano encontró la mía. Valeria, dijo suavemente, eres bienvenida a quedarte con nosotros esta noche, todo el tiempo que necesites. Ella lo miró, a este hombre que mi familia había burlado por media década, el hombre ofreciéndole refugio cuando todo se había roto. Gracias, susurró. Mientras recogíamos nuestros abrigos, mi madre me agarró del brazo. Sus ojos estaban rojos, su cara en carne viva. Lo siento, dijo. Lo siento mucho. Fue la primera vez en 32 años que la escuché decir esas palabras. Nuestro departamento en Coyoacán era pequeño. 2 recámaras, una cocina de pasillo, muebles que Mateo había construido él mismo. Valeria se paró en la entrada, mirando alrededor, como si hubiera aterrizado en otro planeta. Mamá llamaba a esto pequeño, dijo en voz baja. No sabe de lo que está hablando. La guié al sofá. Mateo trajo cobijas, luego desapareció en la cocina. El sonido de la tetera llenó el silencio. Valeria abrazó sus rodillas contra su pecho. Se veía joven, frágil, nada como la mujer pulida que se había sentado en la sala de mis padres horas atrás. 8 años, dijo. Desperdicié 8 años. Me senté a su lado. ¿Sobreviviste 8 años? Eso es diferente. Olvidé lo que se sentía. Miró alrededor de nuestra sala, a los libreros tallados a mano, la luz cálida. Sentirse segura en una habitación. Mateo regresó con 3 tazas de té. Le dio una a Valeria sin fanfarria, luego se acomodó en el sillón frente a nosotras. El cuarto de visitas está listo, dijo. Sábanas limpias, cobijas extra. Quédate el tiempo que necesites. Valeria lo miró fijamente. A este hombre que nuestra familia había descartado. El carpintero, el handyman, el que no era suficiente. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Su voz se quebró. Después de todo lo que mi esposo dijo de ti. Tú no eres tu esposo. Mateo se encogió de hombros. Y eres hermana de Jimena. Eso es suficiente. Valeria empezó a llorar de nuevo. No los sollozos desesperados de antes. Algo más tranquilo, más limpio. Estoy tan cansada,
susurró. No recuerdo no estar cansada. La abracé fuerte. Se sentía como puros huesos y tensión. Pero estaba aquí. Era libre. Duerme, le dije. Mañana resolvemos el resto. Esta noche solo duerme. Por primera vez en 8 años, mi hermana se durmió sin revisar si las puertas estaban cerradas con doble llave. Una semana después de Navidad, estaba en mi escritorio mirando un correo de confirmación. Mi presentación en el Congreso Nacional estaba asegurada. Tema: reconociendo el control coercitivo en sistemas familiares. Cerré la laptop y tomé mi teléfono. 3 mensajes no leídos. El primero era de Rocío. Valeria se reunió con la abogada hoy. Las cosas avanzan. El segundo era de la propia Valeria. Firmé los papeles. De verdad está pasando. El tercero era de mi madre. ¿Podemos hablar? No para discutir, solo hablar. Acepté verla, no en la casa, sino en un café en el centro. Terreno neutral, reglas nuevas. Ella ya estaba ahí cuando llegué, pequeña en un rincón, con las manos alrededor de una taza que no estaba bebiendo. Gracias por venir, dijo. Me senté frente a ella, esperé. He estado pensando en lo que dijiste, miró a la mesa. Sobre Mateo, sobre la seguridad. Una larga pausa. Tu padre solía ser obrero de construcción antes de ser contador, antes de conocerme. Parpadeé. Papá nunca hablaba de su pasado. Presioné tan fuerte porque tenía miedo. Finalmente levantó la vista. Miedo de que batallaras como nosotros, como yo, viendo cómo llegaba exhausto cada noche. Entiendo, dije con cuidado, pero el miedo no excusa lastimarnos. Lo sé. Metió la mano en su bolsa y sacó un sobre. Encontré esto hace años en tu coche. De hecho, después de una de sus visitas. Lo abrí. Adentro estaba la carta de Mateo, la que escribió y nunca envió. 3 páginas de letra cuidadosa explicando su trabajo, sus valores, su amor por mí. ¿Leíste esto?, susurré. La leí. Lágrimas resbalaron por sus mejillas. Lo supe. Supe hace años quién era él realmente. Solo fui demasiado orgullosa para admitir que estaba equivocada. Febrero llegó frío y gris, pero las cosas se estaban descongelando en todos los lugares que importaban. Los rumores sobre Daniel se esparcieron por los círculos legales de la ciudad como pólvora. No por nosotras, nos habíamos mantenido en silencio. Pero Andrea, su amante, no. Era una pasante en su despacho, 26 años, 4 meses de embarazo. Y cuando Daniel trató de desaparecer después de Navidad, ella fue directo a Recursos Humanos. La investigación destapó más quejas de colegas mujeres, comentarios inapropiados, un patrón de comportamiento que no se veía bien para un aspirante a socio. Lo último que escuché, Daniel estaba en licencia administrativa. La sociedad estaba fuera de la mesa. Su reputación, una vez blindada, se había hecho añicos. Valeria solicitó el divorcio en enero. La abogada que encontró Rocío era excelente, minuciosa, agresiva, compasiva. Daniel trató de pelear, pero con el testimonio de Rocío y el historial documentado, no tenía mucha palanca. Ella se mudó de nuestro departamento a mediados de febrero a su propio lugar, más pequeño que la mansión en Bosques, pero infinitamente más suyo. Empezó a ver a una terapeuta, colega mía, alguien muy buena, y había empezado a dibujar de nuevo, arquitectura, edificios que existían solo en su imaginación por ahora. Pero estaba creando de nuevo. Eso importaba. En cuanto a Mateo, el proyecto en el que había estado trabajando, ese que mi madre llamaba Cositas de Madera, resultó ser una comisión para una cadena de hoteles boutique en Tulum. Muebles a medida para 12 propiedades, el tipo de contrato que cambiaba todo. No le dije a mis padres sobre el dinero, ese no era el punto. Pero cuando la primera pieza salió en una revista de diseño y arquitectura, papá la vio.
Llamó a Mateo directamente por primera vez en 5 años. Bien artículo, le dijo. Esa credenza es realmente algo. Una pausa. Es realmente algo. Mateo sonrió cuando me lo contó después. No triunfante, solo tranquilo. Lo está intentando, dijo Mateo. Eso es suficiente por ahora. Marzo. El Congreso. Me paré en el podio mirando un mar de rostros. Profesionales de la salud mental, investigadores, defensores, gente que pasaba sus carreras ayudando a otros a reconocer las jaulas invisibles del control coercitivo. Hoy, yo era una de ellos. Hoy, no era la hermana que se quedó callada. El control coercitivo a menudo se esconde a plena vista, dije, mi voz firme. Vemos la casa perfecta, el esposo exitoso, la vida curada en redes sociales. No vemos a la persona dentro de esa vida desapareciendo lentamente. En la tercera fila ubiqué a Mateo. A su lado estaba Valeria, más delgada pero con los ojos más brillantes de lo que habían estado en años. Y junto a ellos, inesperado, imposible, estaban mis padres. No sabía que vendrían. Mamá había mencionado querer apoyarme, pero asumí que eran solo palabras. Sin embargo, ahí estaban, mirando, escuchando. Continué la presentación. 30 minutos de datos y casos de estudio y recomendaciones. Profesional, clínico, verdadero. Cuando terminé, el aplauso fue cálido. La doctora Weber me encontró después sonriendo de oreja a oreja. Trabajo sobresaliente, Jimena, de verdad. Pero fue la cara de mi padre la que observé. Se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos. Ese juego de muebles que mencionaste, le dijo a Mateo. El del lobby del hotel. Vi las fotos. Una pausa. Es impresionante. Mateo asintió. Gracias, don Roberto. Estaba equivocado sobre ti. La voz de papá era áspera. Estaba equivocado sobre muchas cosas. Luego hizo algo que nunca había visto. Extendió su mano a Mateo. No el roce despectivo de dedos de años pasados, sino un apretón de manos real, firme, respetuoso. Mateo lo tomó. Pasé años esperando que mis padres vieran su valor. Resulta que necesitaba ver mi propio valor primero. Exigirlo, hacer espacio para él. Solo entonces pudo cambiar algo. Ahora, hoy, estoy sentada en nuestra sala, todavía pequeña, todavía perfecta. La luz del sol entra por la ventana sobre la mecedora en la esquina. La que Mateo hizo hace 5 años. La que mi madre usó todos los días y nunca reconoció. Me la mandó de regreso el mes pasado. Una nota metida adentro. Esto pertenece contigo. Siempre lo hizo. Mateo está en su taller terminando un encargo. Puedo escuchar el ritmo suave del lijado a través de las paredes. Suena a hogar. Valeria pasó ayer. Está mejor. No sanada, pero sanando. Consiguió trabajo en un despacho de arquitectura en la colonia Roma. Proyectos pequeños, pero suyos. Está construyendo cosas de nuevo. Nuestra familia no está arreglada. Todavía hay cenas incómodas. Todavía momentos en que mamá empieza a comparar. Luego se detiene. Todavía silencios donde solía haber viejas palabras. Pero hay límites ahora, claros. Cuando las comparaciones empiezan, cambio el tema. O me voy. Ambas son opciones que no sabía que tenía. La semana pasada, papá le pidió consejo a Mateo sobre un proyecto de carpintería. Una casita para pájaros, de todas las cosas. Pasaron 1 hora en el teléfono hablando sobre tipos de ensambles y vetas de madera. No es mucho. Es todo. Mis padres pasaron años midiendo el éxito en metros cuadrados y salario. Se perdieron la única métrica que importa.
¿Esta persona te hace sentir lo suficientemente segura para ser tú misma? Mateo me hace sentir segura. Me hace sentir vista. Eso vale más que cualquier Rolex, más que cualquier mansión en bosques. No le debes a nadie una explicación por elegir tu felicidad sobre sus expectativas, ni siquiera a la familia, especialmente no a la familia que confunde el control con amor. Pon el límite, mantén la línea, deja que se ajusten o déjalos ir. De cualquier manera, finalmente serás libre. Si llegases al final, primero que nada, gracias de verdad. Quiero escucharte. ¿Alguna vez has tenido que poner un límite con tu familia? ¿Qué pasó? Deja tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a alguien más que esté luchando ahora mismo. Y si este video significó algo para ti, por favor compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Hay otra historia en la descripción que tal vez quieras checar. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo.